Sidona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén Campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Hola, espero que estén tan felices como yo de estar aquí otra vez. En el día de ayer aprendimos sobre las figuras 2D y 3D. Hablamos acerca de los textos expositivos y conversamos con el profesor Pérez acerca de los taínos, primeros pobladores de nuestra isla. Y el día de hoy no será la excepción. También aprenderemos muchísimo. Será un día muy divertido, ya verás. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? En el día de hoy conoceremos sobre la estructura del artículo expositivo, su organización y clasificación. También aprenderemos sobre figuras geométricas planas llamadas poliedros. Además, hablaremos de la organización social, política y religiosa de los primeros pobladores de nuestra isla. Finalmente, ampliaremos nuestro vocabulario en el idioma inglés. Antes de continuar, recuerda buscar tu cuadernillo de trabajo número 3, porque hoy trabajaremos en la semana 1, día 2. Ahora sí, ya estamos listos para iniciar. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan de la biografía? Recordémoslo. La biografía es la historia de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte.
En esta historia se destacan los hechos más importantes e impactantes de la vida de una persona. Las biografías son textos de tipo expositivo. Para continuar con nuestros textos funcionales, hoy hablaremos sobre los artículos expositivos. Y escucha bien, un artículo expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Los artículos expositivos pueden utilizarse en el área científica, educativa, jurídica, social o periodística. Se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la opinión del autor. Los artículos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías, es decir, explicar las teorías con otras palabras o de manera más simple y sencilla para que puedan entender. Estos artículos son considerados textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean un lenguaje denotativo, es decir, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, con la finalidad de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. ¿Me siguen? Sí, maestra. Bueno, súper entonces. ¿Qué les parece si conocemos los tipos de artículos expositivos? Vamos a conocerlos. Bien, los artículos expositivos pueden ser de dos tipos de acuerdo a su público. Divulgativos. Estos están dirigidos a un público amplio y abordan temas de interés general desde una perspectiva simple y democrática, que no exige al lector conocimientos previos en la materia. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. También están los especializados. Estos utilizan un lenguaje técnico dirigido a los que saben de la materia, que para quienes no son especializados en el tema significa un alto grado de dificultad. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Bien, pues veamos ahora la estructura de un artículo expositivo. La estructura de los artículos expositivos constan de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción tenemos que es una breve explicación del tema a presentar a fin de ubicar al lector dentro del contexto. El desarrollo es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. La conclusión es un resumen de todo lo desarrollado que permite recoger las ideas y comprender el tema que se trató. A ver, ¿cuáles son las partes de la estructura de un artículo expositivo? La introducción, el desarrollo y la conclusión. ¡Súper bien! Cuando hablamos de artículos expositivos, también debemos tener en cuenta cuáles son sus modos de organización. Estos son 5. Presta atención, te los explico. El primero es organización por problema-solución. En este modo, el texto plantea uno o varios problemas y luego expone sus soluciones. El segundo es organización por causa-consecuencia. En este modo, el texto presenta ciertas informaciones o ideas como causas y otras como consecuencias. El tercer modo es organización por comparación. En este modo, en el texto se comparan o se contrastan determinadas ideas o informaciones. El cuarto modo es organización por enumeración descriptiva. En este modo, se enumeran o describen los rasgos o propiedades de un ente o un fenómeno. El quinto modo es organización por secuencia temporal. En este modo, se expone un conjunto de ideas o una serie de informaciones ordenadas de acuerdo con una secuencia temporal. Con frecuencia,
Este modelo se emplea para exponer la secuencia de pasos que conforman, por ejemplo, un proceso como la preparación de una torta o el funcionamiento de un aparato eléctrico. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los 5 modos de organización de los artículos expositivos? Ayúdenme a recordarlos. Por problema-solución. Por problema-solución, este plantea el problema y luego la solución, como bien dice su nombre. A ver, y luego tenemos el modo de organización por causa-consecuencia. Muy bien. En este, como indica su nombre, se presentan ideas como causas y las posibles consecuencias de esta. ¿Y cuál otro de los textos expositivos recordamos? Comparación. Bien. En este modo establecemos las diferencias y semejanzas entre 2 o más elementos. A ver, nos faltan 2 modos de organización más. En cuarto lugar tenemos el modo de organización por... Sí, maestra, también tenemos por enumeración descriptiva. Excelente. En este se enumeran las características o se describe un elemento. Y por último tenemos el modo de organización por secuencia temporal. Súper bien. En este se presentan una serie de ideas ordenadas en secuencia temporal, como indica su nombre. Muy bien. Gracias por ayudarme a recordar los 5 modos de organización. Pero tengo que decirles un secreto. En el día de hoy vamos a poner toda nuestra atención en uno de los 5 modos de organización. ¿Y sabes cuál es? El modo organización por comparación. Escucha bien. En el modo de organización por comparación se comparan determinadas ideas o informaciones, es decir, se observan las diferencias y las semejanzas entre 2 elementos, sean personas, objetos, lugares o cosas. Cuando hablamos de semejanzas, nos referimos a las características en común que puede haber entre los elementos que estamos comparando. Y cuando hablamos de diferencias, nos referimos a lo que no tienen en común. Se puede decir que las comparaciones pueden ser de 3 tipos, dependiendo de la relación que establecen entre los 2 objetos comparados. Pueden ser de igualdad. Este busca establecer una relación de semejanza o de proporcionalidad entre ellos. Por ejemplo, al comparar al planeta Tierra con una pelota de béisbol, podríamos referirnos a la forma esférica que ambas tienen. En palabras más simples, se buscan todas las semejanzas. También puede ser de inferioridad. Uno de los términos comparados resulta ser menor que el otro en algún sentido y la comparación busca reforzar esa idea. Es típico de las comparaciones que utilizan la fórmula menor que o menos que. Puede ser de superioridad. Por el contrario, aquí uno de los términos es comparado con el otro por acentuar su superioridad o grandeza. Emplea a menudo la fórmula mayor que o más que. Ahora, observemos estas 2 imágenes, un perro y un gato, y busquemos las semejanzas y diferencias. Con las comparaciones observadas, te animo a que realices un cuadro comparativo como el que te muestro a continuación. Un cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y diferencias de 2 o más objetos o eventos. Tenemos el perro y el gato. Semejanzas. Diferencias. ¿Se animan a completarlo? ¡Sí! Perfecto. Empecemos por las semejanzas. Es un animal mamífero. Muy bien. Ambos son animales y son mamíferos. Coloquemos esto en el cuadro. Vayamos a ver entonces las diferencias. Bueno, pues una muy evidente, el gato maulla y el perro ladra. Excelente. Como dices, es muy evidente. Coloquémoslo en el cuadro. Así tenemos un cuadro comparativo. Puedes animarte a hacer más cuadros comparativos con objetos, personas, animales que les permitan descubrir las similitudes y diferencias. Esto
te permitirá realizar artículos comparativos de modo de organización por comparación. Ve a tu cuadernillo y completa el cuadro comparativo de la actividad número 3. Vamos, anímate, será muy interesante. Yo sé que están realizando un excelente trabajo, ustedes son geniales. Y por eso, ahora vamos a ir a un breve receso. No te vayas muy lejos, regresamos en unos minutos con nuevos aprendizajes. Hola, qué feliz me siento de estar otra vez junto a ustedes, acompañándolos en este proceso tan hermoso que es aprender. Antes de la pausa, estuvimos hablando sobre los artículos expositivos. Y un artículo expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Los artículos expositivos pueden ser de dos tipos, de acuerdo a su público: divulgativos y especializados. La estructura de los artículos expositivos se forma de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. El primero es organización por problema-solución. El segundo es organización por causa-consecuencia. El tercer modo es organización por comparación. El cuarto modo es organización por enumeración descriptiva y el quinto modo es organización por secuencia temporal. Y detallamos el tercer modo, organización por comparación. En este modo se comparan determinadas ideas o informaciones, es decir, se observan las diferencias y las semejanzas entre dos elementos, sean personas, objetos, lugares o cosas. Vimos que la comparación puede ser de igualdad, superioridad o inferioridad. Y aprendimos que un cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos. Y aquí estamos, listos para continuar aprendiendo, ¿verdad que sí? Sí. Miren lo que tengo aquí. ¿Alguien sabe qué es? Es un envase. Sí, es un envase transparente. Hemos estado trabajando en encuentros anteriores con figuras geométricas llamadas polígonos. Y decíamos que son figuras de forma cerrada que poseen más de 3 lados, ángulos y vértices. Y aprendimos a calcular su perímetro. Con perímetro nos referimos al contorno de una superficie o de una figura, es decir, en una figura el perímetro es la suma de todos sus lados. Y también aprendimos a calcular el área, que es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. Ahora vamos a trabajar con poliedros y escucha su definición. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Los poliedros están formados por caras, vértices y aristas. Le llamamos caras a los polígonos o lados que forman su superficie. Cuando dos caras se unen, se forman entonces aristas. Y las aristas son segmentos, es decir, son los lados de las caras. Cada arista hace frontera de 2 caras. Y las aristas se unen en un punto que se llama Vértice. Muy bien. Y los vértices Son los puntos extremos de las aristas. En cada vértice concurren 3 o más caras. Este envase es un poliedro, es decir, ¿es un cuerpo geométrico? Sí, maestra. Muy bien. Este envase representa un cuerpo geométrico. Tiene caras, aristas y vértices. Veamos. Estas son las caras del envase.
Estas son las aristas del envase. Y ahora, estos son los vértices del envase. Ahora bien, ya sabemos que el envase es un poliedro y sabemos cuáles son sus caras, aristas y vértices. Se entiende por la extensión de un objeto en sus 3 dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus proporciones y la medida de dicho espacio es el volumen. En pocas palabras, cuando hablamos de volumen, nos referimos al espacio que ocupa un objeto. Pero, ¿cuándo usamos el volumen? Calculamos el volumen de un objeto cuando queremos saber el espacio que ocupa. Por ejemplo, para saber la cantidad de agua que necesita una piscina. Vamos a ver cómo se calcula el volumen. ¿Les parece? Sí, maestra, vamos. Bien, para calcular el volumen de un objeto, bastará con multiplicar su longitud por su ancho y su altura. La forma de calcular el volumen puede variar en el caso de algunos sólidos geométricos. Para esos se aplican determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Observen aquí. La fórmula para calcular el volumen de un paralelepípedo es volumen es igual a área de la base multiplicado por la altura. ¿Qué? Repitan conmigo. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Así se ve un paralelepípedo. AB es el área de la base. Es el producto de la multiplicación de la base, que es B, por la longitud, que es L. El resultado también se multiplica por H, que es altura. A continuación, les mencionaré otra fórmula dentro de la amplia variedad de sólidos geométricos. Volumen de un cubo es igual a B igual a A al cubo, donde A es el lado del cubo. Entonces, la fórmula que usaremos es la del paralelepípedo. Multiplicaremos la longitud por el ancho y por la altura. B es igual a AB por H. AB es el área de la base. El área de la base es igual a B por L. ¿Se animan a calcular el volumen de un poliedro? Sí. Bien, calculemos el volumen de este paralelepípedo, cuya longitud es de 8 metros, el ancho de 2 metros y la altura de 3 metros. Recordemos que la fórmula para calcular el volumen de un paralelepípedo es volumen es igual a B por H y AB es igual a L por B, donde L es longitud, B es el ancho y H es la altura. Para obtener el volumen de este poliedro, multiplicamos 8, que es la longitud, por 2, que es el ancho, por 3, que es la altura. Y sería algo así. B es igual a 8 metros por 2 metros por 3 metros. Igual a 48 metros cúbicos. ¡Excelente trabajo! Ahora repasemos todo lo aprendido. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Los poliedros están formados por caras, vértices y aristas. Las caras son los polígonos que forman su superficie. Cuando dos caras se unen, se forman las aristas. Las aristas son segmentos, es decir, son los lados de la cara. Cada arista hace frontera de dos caras.
Maestra, y las aristas se unen en un punto que se llama vértice. Muy bien. A ver, ¿y qué más recuerda? Que los vértices son los puntos extremos de las aristas. En cada vértice concurren 3 o más caras. Bien, ¿y qué recordamos entonces del volumen? Bueno, maestra, se entiende por volumen el espacio que ocupa un objeto. Bien. Y para calcular el volumen de un objeto, maestra, bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. La forma de calcular el volumen puede variar en el caso de algunos sólidos geométricos. Bien. Para eso se aplican determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Muy bien. Y recuerden que la unidad establecida en el Sistema Internacional, o sea, SI, para medir el volumen es el metro cúbico. Esto es todo por el momento con relación al tema de los poliedros y el volumen. De verdad que disfruto mucho enseñarles. Con todo lo aprendido, ve ahora a tu cuadernillo y completen la actividad 4, la tarea número 3. Nos vemos dentro de unos minutitos para seguir aprendiendo. Hasta pronto. Qué bueno que estás con nosotros. Continuemos por el maravilloso mundo del conocimiento. Estuvimos trabajando con los poliedros y su volumen. Vimos que un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Los poliedros están formados por caras, vértices y Aristas. aristas. Las caras son los polígonos que forman su superficie. Cuando dos caras se unen, se forman entonces las aristas. Las aristas son segmentos, es decir, son los lados de la cara. Cada arista hace frontera de dos caras. Y las aristas se unen en un punto que se llama Vértice. vértice. Y los vértices son los puntos extremos de las aristas. En cada vértice concurren 3 o más caras. También hablamos sobre el volumen, y que para calcular el volumen de un objeto bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. La forma de calcular el volumen puede variar en el caso de algunos sólidos geométricos. Para esos se aplican determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Además, vimos que la unidad establecida en el Sistema Internacional, SI, para medir el volumen es el metro cúbico. Ahora continuaremos con un tema súper interesante. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un tema maravilloso. Vamos a hablar sobre la vida social y las costumbres de los indígenas de nuestra isla. A mí me encanta la historia y me emociona mucho conocer la vida de nuestros antepasados. ¿A ustedes también les gusta? Sí, maestra, es un tema que nos apasiona a todos. Hablamos de nuestra hermosa isla, Santo Domingo. ¡Súper! Entonces les encantará esta clase. Lo primero que vamos a hacer es leer esta breve lectura. Los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo fueron los taínos. Estos aborígenes pertenecían al grupo indígena de los arahuacos, que emigraron desde la desembocadura del río Orinoco, en la actual Venezuela, y se asentaron en toda el área archipelágica antillana. El medio que permitió el traslado de los pobladores sudamericanos a las Antillas fue la canoa, lo cual se hizo posible porque estos aprovechaban las corrientes marinas y el rosario de islas que componen el archipiélago. Los taínos eran un pueblo pacífico, dedicado a la agricultura con el cultivo de la yuca, maíz, batata, el ñame, la yautía, el lerén, el ají. Además,
practicaban la pesca y la caza de pequeños animales como la jutía, la iguana y el caimán. Contaban con una organización política y territorial constituida por cacicazgos, gobernados por un cacique. Al momento de la llegada de los españoles, la isla estaba dividida en 5 grandes cacicazgos: Marién, Maguana, Higüey, Jaragua y Magua. Los territorios en los que se dividían cada uno de los cacicazgos estaban gobernados por un ni taíno, dependiente de las órdenes del cacique. La religión taína era politeísta, siendo su principal deidad Yucaú, Bagua, Maorocoti, el dios de la abundancia, y su principal rito religioso era el de la cooba. Súper interesante. ¿Se imaginan haber sido los primeros pobladores de una isla? Eso es algo increíble. Los taínos fueron los primeros habitantes. Eran un grupo de indígenas que vinieron de Venezuela en canoas. Se dedicaban a la agricultura y la pesca. Cultivaban y cazaban todo lo que iban a consumir y tenían sus propias formas de gobiernos y religiones, formas distintas a las que tenemos hoy en día. Los taínos, aunque eran algo bajos de estatura, eran de cuerpos bien formados y piel color cobriza. Fueron gente lampiña, de cara ancha, con pómulos muy pronunciados, labios un poco gruesos y de muy buena dentadura. Tenían el pelo negro, grueso y muy lacio. Se lo cortaban por encima de las cejas y también atrás, a diferencia de los macorices y ciguayos, quienes llevaban el pelo largo atándoselo atrás con una redecilla a la que insertaban plumas de papagayos y cotorras. Los taínos siempre andaban desnudos, llevando solamente en sus brazos y piernas unas ligas o fajas de hilos de algodón, aunque algunas mujeres casadas utilizaban unas faldillas tejidas también en algodón, denominadas naguas, como se ve en esta imagen. Los taínos se comunicaban por medio de una lengua indígena de la familia arawak, llamado taíno. Los taínos desarrollaron una cultura basada fundamentalmente en la producción agrícola, y esta, a su vez, les permitió incrementar una apreciable actividad artesanal de objetos utilitarios, tales como vasijas y otros recipientes de barro y de madera, hachas de piedra bien pulimentadas, objetos de cestería de fibras vegetales y tejidos de algodón que eran decorados con tintes extraídos de la jagua y de la vija, con los cuales también se pintaban sus cuerpos en ocasiones especiales. Su principal cultivo era la yuca. De ahí obtenían una masa de la cual elaboraban el casabi o casabe. En cuanto a su organización social, política y religiosa, fue la más evolucionada entre los grupos indígenas de las Antillas. Su máxima unidad territorial era el cacicazgo, que agrupaba determinadas aldeas o yucayeques, los cuales estaban dirigidos por los caciques. Nuestra isla estaba dividida en 5 cacicazgos: Marién, Maguana, Higüey, Jaragua, Magua. El veíque o médico hechicero de la tribu fue otro personaje de importancia en la sociedad taína, por velar por la curación de los enfermos mediante prácticas mágico-medicinales. Los taínos estaban muy organizados. ¿Quieren saber dónde vivían los taínos? Sí. Me parece interesante esa parte de la vida de los taínos. Los taínos, escuchen bien, vivían en unidades habitacionales llamadas bohíos, fabricadas de postes de madera que enterraban en el suelo y de cañas sujetadas por bejucos con techos de hojas de palma o paja, dejando en lo alto un respiradero recubierto por un caballete para la salida del aire y del humo de las brasas que siempre mantenían dentro de las casas. Un solo bohío podía albergar a varias familias, ya que era frecuente entre los taínos
que las hijas casadas vivieran en las casas de sus padres. Los taínos dormían en hamacas o camas colgantes, las cuales eran tejidas de algodón o magüey y sujetadas en sus extremos por hicos o cuerdas de cabuya o de enequén. Observemos este bohío y comparémoslo con las viviendas actualmente. Hagamos un cuadro comparativo entre la vivienda de los taínos y las viviendas actuales. Bohíos, viviendas actuales. Semejanzas. Los bohíos tienen techo, paredes y una entrada. Las viviendas actuales tienen techo, paredes y una entrada. Diferencias. Bohío es de un material menos fuerte, fabricados con postes de madera, bejucos y hojas de palma. Las viviendas actuales son de un material más sólido y tienen ventanas y puertas, fabricados con madera, block, zinc, cemento, varillas. A ver, ¿cuáles semejanzas hay entre los bohíos y las viviendas actuales? ¿Quién me puede decir? Bueno, las dos tienen techo, paredes y una entrada. Muy bien. ¿Y cuáles diferencias podemos encontrar? Los bohíos son de un material menos fuerte, como postes de madera, bejucos y hojas de palma, y las casas pueden construirse de materiales más sólidos, como madera, block, zinc, cemento y varillas. Y tiene ventanas y puertas. ¡Excelente! Sé que ha sido súper interesante conocer la vida de los taínos. Ahora vamos a recordar todo lo aprendido. Vimos que los taínos fueron los primeros pobladores de la isla, que llegaron desde Venezuela en canoas, que se dedicaban a la agricultura y a la caza, y de ahí obtenían sus alimentos. También conocimos que los taínos eran muy buenos escultores y se destacaron en el arte. Eran de religión politeísta, es decir, que tenían varios dioses. Tenían una muy buena organización social, se dividían en cacicazgos. Cada cacicazgo era dirigido por un cacique. En cada cacicazgo había ni taínos, naborias y beíque. Y vimos que los taínos vivían en bohíos y dormían en hamacas. Muy interesante todo esto de la vida de nuestros primeros pobladores, los taínos. ¿Quieren seguir aprendiendo? ¡Sí! Pues no se vayan, que en breve seguimos con mucho más. Nos vemos en unos minutos. Bienvenidos otra vez. Qué bueno verlos nuevamente. Este día ha sido muy productivo. Hemos conocido muchas cosas nuevas y repasado otras que ya conocíamos. Estuvimos hablando de la vida social y las costumbres de los taínos en nuestra isla. Vimos que los taínos fueron nuestros primeros pobladores, que llegaron desde Venezuela en canoas. Tenían una muy buena organización social. Se dividían en cacicazgos. En la isla habían 5 cacicazgos: Marién, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Y cada cacicazgo era dirigido por un cacique. Vimos que los taínos vivían en bohíos y dormían en hamacas. E hicimos un cuadro comparativo con nuestras viviendas y las viviendas de los taínos. Es muy interesante todo lo que aprendimos sobre la vida de los taínos. Ahora quiero enseñarles los nombres de los miembros de una familia en el idioma inglés. ¿Qué les parece? ¡Sí! Pues empecemos. A ver, ¿cuántos miembros hay en tu familia, Elías? Somos 4. Bien. ¿Cuáles son? Bueno, están mi papá, mi mamá y mi hermano. Ok, en mi familia somos 5. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y yo. ¿Y en la tuya cuántos hay? ¡Súper! Primero vamos a mencionar los miembros de nuestra familia.
Los miembros de la familia son abuelo, abuela, madre, padre, tías, tíos, hermana, hermano, primas y primos. Ahora vamos a ver cómo debemos pronunciarlo en el idioma inglés. Estén atentos y repitan después de mí. Abuela se dice grandmother. Grandmother. Abuelo se dice grandfather. Grandfather. Madre se dice mother. Mother. Padre se dice father. Father. Tía se dice aunt. Aunt. Tío se dice uncle. Uncle. Hermana se dice sister. Sister. Hermano se dice brother. Brother. Primo o prima se dice cousin. Cousin. Hagamos este ejercicio juntos. Yo voy a hacer unas preguntas y ustedes responderán en inglés con el miembro de la familia correcto. ¿Listos? Sí. ¿Ready? Yes. Yes. Muy bien, vamos con la primera. La mamá de mi mamá es mi... Grandmother. Muy bien, great. Veamos con la próxima. El hijo de mi abuelo y esposo de mi mother es mi... Father. Father. Excellent. Ahora, la hija de mis papás es mi... Sister. Sister. Great. Seguimos con otra. El hijo de mis papás es mi... Brother. Brother. Y el hermano de mi father es mi... Uncle. Uncle. ¿Y la hermana de mi father entonces cuál sería? My aunt. Muy buen trabajo. Repasemos una vez más la pronunciación de cada miembro. Abuela, grandmother. Abuela, grandmother. Abuelo, grandfather. Abuelo, grandfather. Madre, mother. Madre, mother. Padre, father. Padre, father. Tía, aunt. Tía, aunt. Tío, uncle. Tío, uncle. Primo o prima, cousin. Primo. Prima. Cousin. Hermana, sister. Hermana, sister. Hermano, brother. Hermano, brother. Excellent. Ahora que ya sabemos los miembros de la familia, vamos a conocer las partes de la casa. Es muy fácil. Sígueme. Haremos lo mismo que hicimos con los miembros de la familia. ¿Les parece? Sí. Muy bien, great. Here we go. Aquí vamos. Casa se dice house. Repeat. House. Bien. Habitación se dice bedroom. Bedroom. Salón se dice living room. Living room. Baño se dice bathroom. Bathroom. Jardín se dice garden. Garden. Cocina se dice kitchen. Kitchen. Comedor se dice dining room. Dining room. Lavadero se dice laundry room. Laundry room. Armario se dice closet. Closet. Repitámoslo una vez más. Casa, house. Casa, house. Habitación, bedroom. Habitación. Bedroom. Salón, living room. Salón, living room. Baño, bathroom. Baño. Bathroom. Jardín, garden. Jardín, garden. Cocina, kitchen. Cocina. Kitchen. Comedor, dining room. Comedor, dining room. Lavadero, laundry room. Lavadero. Laundry room. Lo están haciendo muy bien. Sin duda alguna, ustedes son geniales. Ahora que ya conocen todas las partes de la casa, hagamos otra actividad. Yo voy a ir señalando partes de la casa y ustedes tienen que decirme cómo se llama esa parte. Repasemos las partes de una vez para empezar la actividad. Casa, house.
Casa, house. Habitación, bedroom. Habitación, bedroom. Salón, living room. Salón, living room. Baño, bathroom. Baño, bathroom. Jardín, garden. Jardín, garden. Cocina, kitchen. Cocina, kitchen. Comedor, dining room. Comedor, dining room. Lavadero, laundry room. Lavadero, laundry room. Creo que ya sí estamos listos para empezar la actividad. ¿Es así? Sí, maestra, estamos listos. Bien. Observemos la imagen. Ahora, díganme qué parte es esta. Es la cocina. Cocina es kitchen. Muy bien. ¿Y esta parte cómo se llama? Es la habitación. Se dice bedroom. Good job. ¿Y esta parte de la casa cómo se llama? Ese es el baño. Baño es bathroom. Muy bien. Good job. Ya conocen las partes de la casa y los miembros de la familia. Recuerda que debes practicar mucho para que no se te olvide cómo debes pronunciar todas estas palabras en el idioma inglés. Ahora vamos a repasar los miembros de la familia y las partes de la casa una vez más. ¿Se animan? Sí. Pues vamos. Abuela, grandmother. Abuela, grandmother. Abuelo, grandfather. Abuelo, grandfather. Madre, mother. Madre, mother. Padre, father. Padre, father. Hermana, sister. Hermana, sister. Hermano, brother. Hermano, brother. Excellent. Ahora las partes de la house. Casa, house. Casa, house. Habitación, bedroom. Habitación, bedroom. Salón, living room. Salón, living room. Baño, bathroom. Baño, bathroom. Cocina, kitchen. Cocina, kitchen. Comedor, dining room. Comedor, dining room. Lavadero, laundry room. Lavadero, laundry room. Un aplauso para ustedes. Hicieron un muy buen trabajo. Me siento muy orgullosa de ustedes. Hoy conocimos todos los miembros de la familia y las partes de la casa en inglés y lo practicamos un montón de veces para no olvidarlo. Esto ha sido todo por hoy. Este día ha llegado a su fin. Nos despedimos, pero nos quedamos con todo lo aprendido en este gran día. Ha sido muy bueno acompañarlos en esta hermosa tarea de aprender. Nos vemos mañana con mucho más ánimo y muchas más ganas de aprender. Y recuerden completar las asignaciones de su cuadernillo en el día de hoy. ¡Hasta pronto!